Hola, soy Gabriela. Quiero compartir con mis amigos algo que a mí me apasiona. Desde hace muchos años siento una profunda necesidad de ayudar a otras personas que quizás estén pasando por situaciones similares a las que yo viví, para que puedan resolver esos conflictos o quizás evitar que pasen por las consecuencias que yo tuve que pasar, al no haber entendido ni resuelto mis propios conflictos en su momento. Siento que las experiencias que tuve en mi infancia y que me marcaron de maneras muy dolorosas hicieron que pasara años enteros de mi vida tratando de recoger y armar las piezas del rompecabezas que habían sido fragmentadas por el dolor no resuelto. Ese dolor generó en mí una profunda inseguridad acerca de mi propio valor, que me hacía buscar el pasar desapercibida, casi imposible de hecho, buscando esconder la luz de mis talentos por miedo a ser lastimada. Y esto incluía el sabotear el tener éxito en mi vida, porque sentía que era peligroso ser vista y me sentía profundamente vulnerable. Los primeros años de mi niñez fueron tranquilos y me sentía amada, segura y protegida. Jugábamos y disfrutábamos mucho en un ambiente lleno de música y color en el que nos estimulaban y festejaban en grande el ser creativos. Pero cuando comenzó mi adolescencia, entró una terrible sombra a perturbar y a robar esa seguridad cuando mi padre, a quien adoraba, comenzó a beber. Cada vez que bebía, su personalidad, usualmente divertida y juguetona, se volvía gritona y agresiva. Eso me aterraba y me hacía sentir profundamente vulnerable e insegura. Fueron más de 10 años de tortura emocional interminable, de un miedo constante en el que conforme llegaba la tarde y caían las sombras de la noche, la incertidumbre acerca de lo que iba a pasar me llenaba de miedo, pues yo era la encargada de recibir a la fiera para intentar apaciguarla, con frecuencia con muy poco éxito. Cuando me casé a los 26 años, yo juraba que era la mujer más madura del universo y que ya había entendido perfectamente todo lo que me había sucedido, incluyendo la historia de mi familia. Hasta que empecé a tener hijos y me di cuenta de que la sombra del miedo seguía presente en mi vida diaria. Mis hijos se convirtieron en ese espejo en el que yo me reflejaba con toda mi luz y también con mi sombra. El tener que enfrentar a esa sombra que yo ansiaba dejar atrás, pero que en realidad era parte de mí, fue lo que me ayudó a sanar. Fueron años y años de una búsqueda interminable en una época en la que no había la cantidad de herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance. Fueron años de una lucha interior en la que con gran valentía me atreví a sentir otra vez. Acompañar a esa pequeña niña que había estado tremendamente sola y que se sentía sumamente vulnerable, pero que había aprendido a mostrarse ante el mundo con una máscara de suficiencia, que a veces se confundía con una arrogancia que en realidad le ayudaba a ocultar el dolor. Cada época de mi vida, durante esos años de intensa búsqueda interior, me llevaron a encontrar diferentes puertas que se abrían en el momento justo, cuando ya estaba lista para examinar y sentir la siguiente capa del dolor no resuelto, como si fuera una especie de cebolla en la que iba examinando capa por capa cuando estaba lista, y me mostraban toda una serie de recursos terapéuticos que me fueron ayudando a armar ese rompecabezas para ir sanando poco a poco ese dolor. Cada etapa de mi vida, especialmente la experiencia de ser madre, me llevó a vivir intensamente esas experiencias y a convertirlas en una herramienta de trabajo y de sanación. Gocé inmensamente cada uno de mis embarazos. Me involucré apasionadamente en la experiencia de conocer profundamente lo que implicaba todo el proceso y cómo podía vivirlo de una manera mucho más sana. Eso me llevó a entender qué era lo que necesitaban y necesita cada hermoso bebé que llega a este mundo y cómo darle una bienvenida amorosa, llena de gozo,
descubriendo la importancia que tiene el embarazo, el nacimiento, la lactancia y muy especialmente el crear profundos lazos afectivos entre el bebé y los padres, pero sobre todo con la madre, porque ella es la primera que establece una conexión desde el momento en que es concebido y durante todo el tiempo que pasa dentro del útero, conectado completamente a todas y cada una de las emociones que siente la madre. Quizás una de las experiencias más dolorosas fue descubrir que no podía conectarme ni disfrutar muchas de las cosas de la vida diaria de mis propios hijos, porque las sentía como una obligación en vez de un placer, ya que la vida me había forzado a convertirme en una madre postiza de 7 hermanos a una edad en la que no me correspondía, pero que cumplía al pie de la letra para tener la aprobación de mi madre y llenar mi necesidad de conectarme profundamente con ella, quien estaba también angustiada tratando de sobrevivir a sus propias circunstancias y a su dolor no resuelto de su propia historia. Y me di cuenta de que era mi niña interior lastimada y necesitada la que se sentía detonada por la expresividad natural de mis hijos y reaccionaba con impaciencia en vez de conectarme y gozar el momento. En todo ese proceso fui aprendiendo poco a poco cómo abrazar a mi propia niña herida para darle la seguridad que le había sido arrebatada. También descubrí cómo todas esas experiencias que surgieron de mi propio teatro familiar interno, de todos los guiones que fui creando en época de mi niñez para sentirme segura y sobrevivir, y que en ese momento me sirvieron para eso, fueron creando conflictos en mi vida adulta, como madre y también como pareja, porque esos guiones ya no me servían para mi vida adulta y en realidad resultaban contraproducentes. Por eso aprendí a identificar con frecuencia cómo pasa que las conexiones que establecemos con la pareja también están profundamente afectadas por las experiencias tempranas de cada uno y que inclusive gran parte de esa atracción inicial y de todo ese romance y todo eso está condicionada por el dolor no resuelto de cada uno. Además, se lo transmitimos a nuestros hijos en una interminable cadena generacional de dolor que solo podemos cortar cuando hacemos conciencia de cómo esta cadena se va transmitiendo de padres a hijos, con todas las cosas no resueltas que se pasan de una generación a otra. Y de esta manera, lo que podemos hacer es reconocer la parte de la sombra de cada familia y de nuestros ancestros para sanarlas, ya que no hay familias perfectas y todas tienen sus cosas, unas en menor grado y otras en cosas terribles, pero todas tienen algunos asuntos sin resolver. Y de esta manera podemos, al mismo tiempo, abrazar y honrar también a la parte luminosa que hay en todas las familias. Esa falta de seguridad de mi propia infancia también afectó a mi manera de ver al dinero, creando innumerables conflictos que, aunados a los asuntos no resueltos de mi pareja, generaron situaciones muy dolorosas que desafortunadamente no fuimos capaces de resolver, simplemente porque no teníamos las herramientas y el conocimiento necesarios para poder trabajar con esos conflictos y resolverlos de una manera adecuada. El proceso de separación fue sumamente duro y tuvo consecuencias muy dolorosas para nuestros hijos. Esa fue sin duda la parte que más me duele, inclusive actualmente, y que aún me cuesta trabajo perdonarme a veces. Han sido años de un arduo trabajo personal que me han ayudado a recuperar y a sanar a mi niña interior y que me han hecho descubrir la importancia de hacer todas esas conexiones para sanar y que el tener la información adecuada en el momento adecuado pueden ahorrarnos muchos años de dolor para crear familias más sanas, en donde los niños se sientan con la libertad de explorar al mundo y de expresar su creatividad de una manera mucho más positiva para poder desarrollar todo su potencial.
en vez de tener que pasar años y años tratando de recoger los pedazos de ese rompecabezas en el que tristemente muchos terminan convertidos en adultos rotos que han perdido su brújula y que contribuyen a aumentar el dolor y la violencia en el mundo. Y no solo en el mundo, desde nuestra comunidad, en las familias, en nuestras comunidades, en nuestro país, y lo estamos viendo en México de una manera muy clara, porque es mucho más difícil sanar a un adulto roto que prevenir ese daño criando un niño sano si se tiene la conciencia necesaria. Sé que con mi experiencia puedo ayudar a muchos padres a formar familias más sanas en los que los hijos se puedan desarrollar con todo ese inmenso potencial que tiene cada uno y conectarse con el mundo de una manera mucho más sana, mucho más positiva y mucho más creativa, porque todos los niños nacen siendo una cosa maravillosa. Somos los adultos los que los lastimamos sin querer y hacemos que se desconecten. La vida y el trabajo con mis emociones, con los guiones de mi teatro familiar interno y sus consecuencias, me han ayudado a hacer esas conexiones entre las causas y sus efectos, y me han hecho mucho más sensible a percibir el dolor en el otro, mucho más empática, para poderme poner en sus zapatos y entender lo que le duele y por qué le duele. Siento como mi misión el ponerme al servicio de la vida y convertirme en una mensajera de esperanza para ayudar a otros a hacer esas conexiones, a entender sus raíces, la cadena generacional del dolor que se transmite de padres a hijos y que conforma los guiones de su teatro familiar interno, detectando de qué manera afectan a sus relaciones de todo tipo, con las personas y con el mundo, dentro de la familia y en el trabajo, en cualquier ámbito, incluyendo a su pareja y a sus hijos, y también a su relación con el dinero y a su capacidad de generar abundancia en su vida o de sabotearla. Me interesa especialmente el trabajar con las parejas, posiblemente por mi propia experiencia, pues la pareja es la que crea una familia en donde se siembran las semillas de todas esas conexiones con la vida, dentro y fuera de la familia, en donde se crea también la relación y la conexión con el mundo exterior y con la naturaleza, porque cuando un niño se siente parte de la vida, se siente amado y se siente seguro, también se conecta gozosamente con la naturaleza a la cual explora con pasión y así cuidará con ella y de ella con un profundo respeto, con un profundo amor y creando proyectos que estarán siempre al servicio de la vida. El niño, nuestro niño interior, es la semilla del hombre y de la mujer. Cada niño y cada niña son las semillas de conexión amorosa con la vida y en nuestra mano está el crear el suelo fértil para su desarrollo. Ay, estuve dudando si contar ciertas partes de mi historia, que quizás son demasiado íntimas y personales, pero después pensé que no puedes apoyar a otros sin compartir también tu historia. Sé que el dolor que no sentimos ni resolvemos dentro de nosotros mismos puede terminar manifestándose hacia afuera de maneras inadecuadas y quizás lastimando a otros. Y en ese sentido, todos estamos conectados. Podemos establecer conexiones desde el miedo y el dolor no resueltos dentro de nosotros y también hacia afuera, y en este mundo tan convulsionado, contribuyendo a que, con nuestro granito de arena, a que siga convulsionado, o establecer conexiones sanadoras desde el amor para ser verdaderos mensajeros y mensajeras de esperanza. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia y me sentiré honrada y encantada de leer tus comentarios. Y que tengas un día maravilloso.